antes de la hemostasia primaria se manifiesta con petequias, con moretones, con sangrados de las mucosas, ¿no? Eso es lo más común. ¿Y qué había sido la púrpura? Es una extravasación de los glóbulos rojos a la piel o al tejido subcutáneo, o sea, una hemorragia de la piel, ¿no es cierto?, de los pequeños vasos. Esta es una patología genuina de los trastornos primarios de la hemostasia. O sea, cuando vemos petequiado, eso tiene que ser algo relacionado o con el endotelio o con las plaquetas, ¿no? En general es así. Miren cómo se ve, este es un petequiado importante, ¿no es cierto? Y es más, aquí veo unas como ulceritas, bueno, no sé, pero este sí es un petequiado importante. Suele verse muy bien el petequiado en los brazos, en las piernas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vemos un niño llegando con un sangrado de la nariz y la mamá dice que le ha salido puros puntitos en la piel, lo primero que hay que hacer es hacer un hemograma, porque sabemos que debe ser un trastorno de las plaquetas o del endotelio. Entonces, ¿cómo medimos las plaquetas? A través de un hemograma. Cuando las plaquetas son bajas, ahí nos tenemos que un poquito preocupar, actuar rápidamente y definir de qué se trata y obviamente activar todos los mecanismos para poder transfundir plaquetas si es una plaquetopenia realmente severa. Entonces, cuando vemos petequiado, sangrado profuso, pistaxis o de las mucosas, es importante hacer un hemograma rápidamente para situarnos en la gravedad, ¿no? Si es plaquetopénico o no es plaquetopénico. Cuando no es plaquetopénico, bueno, por lo menos tiene un poquito de tiempo para hacer algo. Entonces, ¿cómo había sido la clasificación? Dice que hay 3 grupos, ¿no es cierto? De lógica, ¿no? Conociendo la fisiopatología, hay un grupo de púrpuras vasculares, ¿no es cierto? Donde lo que falla de toda la hemostasia primaria es el componente vascular, que origina hemorragias cutáneas, superficiales, con número y función plaquetaria normal, ¿no ve? O sea, las púrpuras vasculares tienen número y función plaquetaria normal. O sea, el problema no es la plaqueta, el problema son los vasos, ¿no es cierto? Después dice que hay púrpuras trombopáticas. Quiere decir que la plaqueta no es que esté baja en el número, sino que está enferma, ¿no es cierto? Por cierto, son súper infrecuentes. Es un fallo cualitativo en el componente plaquetario. Tiene plaquetas, pero son plaquetas anormales y enfermas, ¿no es cierto? Pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, ¿ya? O sea, la plaqueta no funciona, ¿no es cierto? No funciona del todo bien. Después también hay púrpuras, bueno, el tercer grupo que es el púrpuras, ahora sí, trombocitopénicas. O sea, quiere decir que el daño está originado en el número de las plaquetas. ¿Qué puede estar pasando? Un fallo cuantitativo en el componente plaquetario. Debemos investigar si es de origen central o es de origen periférico. Cuando en hematología hablamos central o periférico, siempre se tienen que imaginar que central tiene que ver con la médula ósea, ¿no es cierto? Decimos, esto es central cuando sabemos que es la médula ósea la que está fallando, que puede ser una aplasia, puede ser una hipoplasia, una plaquetopenia post-quimioterapia por toxicidad, o sea, es la médula la que no está pudiendo proveer la cantidad necesaria de plaquetas al cuerpo, eso llamamos central. Y cuando llamamos periférico, quiere decir que la médula ósea produce normalmente. El problema no es en la médula ósea. El problema es que sale a la circulación y se pierde. Ahora, hay muchas formas de perder las plaquetas, de que se rompan, de que se destruyen. La más importante, como dice acá, es la púrpura trombocitopénica inmunológica. Quiere decir destrucción por anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, una forma de comprobar que se trata de una PTI es hacer una punción de médula ósea y en la médula ósea vamos a encontrar una producción totalmente normal de plaquetas. O sea, el problema no va a ser en la médula ósea, sino va a ser destrucción periférica por anticuerpos, ¿ya? Entonces, esta es una forma fácil de clasificar a los trastornos de púrpura, porque luego te vienen un montón de petequias y no tienen plaquetopenia y no sabemos por dónde largar porque nuestro conocimiento de púrpura a veces se centra en PTI y no es así, hay muchas otras cosas más. Después, existen dos entidades, bueno, esto es importante porque hay 2 entidades que fisiopatológicamente no son púrpuras, pero tienen daño del endotelio y plaquetopenia, ¿no es cierto? Pero fisiopatológicamente no son púrpuras. Y estas son 2 entidades mortales, son emergencias de la hematología. Una es el síndrome urémico hemolítico, que es lo mismo que la PTT. La PTT se llama en el adulto y el síndrome urémico hemolítico es en el niño, pero tiene lo mismo, ¿no es cierto? La púrpura trombocitopénica trófica, ¿no? Vamos a dar un pequeño vistazo de eso. Bien. Ha sido una púrpura, salida de eritrocitos del torrente sanguíneo y su acumulación en la piel. De 2 formas se va a acumular, como petequias, o sea, es un acúmulo pequeño de lesiones puntiformes o esparcido, ¿verdad?
Y la equimosis que ya son las mismas petequitas, pero que ya son más grandes de 1 centímetro. No es difícil darse cuenta, son los moretones comunes y corrientes. Esta puede ser un tipo de petequia, a veces más diseminado, a veces más intenso, a veces muy leve. Cuando ya está en un solo lugar es un moretón, ¿no? Finalmente los moretones que nos hacemos son púrpuras, ¿no? Son púrpuras que nos hemos causado seguramente traumáticas, ¿no? Es daño del vascular, entonces es una púrpura. Acuérdense que todo lo que daña el vaso, la plaqueta, es que se clasifica como daño de la hemostasia primaria, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo. Después también existen otro tipo de lesiones vasculares, ¿no es cierto? Cuando el daño es sobre todo vascular, puede manifestarse no exactamente como una púrpura o como una equimosis, sino hay este tipo de lesiones vasculares tipo inflamatorias, ¿no es cierto? Así o arañitas vasculares también. Entonces, pero bueno, no clasifican como una púrpura como tal, pero tienen que ver con un daño vascular, ¿ya? Entonces, comenzamos con las vasculares. Vamos a ver quiénes están aquí. Dice que pueden ser de origen inflamatorio, las famosas y bien difíciles de diagnosticar vasculitis, ¿no? Cuando no tenemos cómo explicar una lesión en la piel, esto es una vasculitis, ¿no? Porque es difícil de diagnosticar la vasculitis y sobre todo se hace por descarte, cuando ya hemos descartado todo y nos quedamos con ese diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, una de las púrpuras vasculares que es relativamente frecuente en los niños, sobre todo, se presenta más en los niños que en los adultos, es la famosísima púrpura anafilactoide de Schwann-Henoch. Digo famosísima, tal vez nunca la han escuchado, pero en un pediátrico se escucha mucho. Es una patología, es una púrpura común de los niños, porque les cuento que da sobre todo después de las infecciones, ¿no? O junto con infecciones, sobre todo de estreptococos. Entonces es algo medio común en los pediátricos, en el adulto no tanto. Y también aquí también califican las alergias por picaduras de insecto y las reacciones a los fármacos, ¿no es cierto? Como unas vasculitis. Entonces, la de Schwann-Henoch, que está bastante, que hay que tomarla en cuenta en los niños, sobre todo un niño que viene con una púrpura en las piernas, sobre todo, y que le hacemos un hemograma y no hay plaquetopenia. Entonces, no es PTI. La PTI también es frecuente en los niños. Ahí nos manejamos la posibilidad de que sea una Schwann-Henoch, ¿no? Suele aparecer entre los 2 y 5 años, es adquirida, con frecuencia se relaciona a enfermedades estreptocócicas o tuberculosis, ¿no? Esto es interesante porque nosotros tenemos tuberculosis un montón acá en Bolivia. También se relaciona con la ingesta de fármacos, como por ejemplo los barbitúricos, ¿no es cierto? Entonces, está en ese contexto. El contexto más típico es una infección. Ha tenido una faringitis, alguna cosa con cocos y después ha desencadenado una púrpura de Schwann-Henoch. Y no hay plaquetopenia. Acuérdense que es vascular. Le hago un hemograma y está completamente normal. El chico está lleno de petequias, pero no hay plaquetopenia. Entonces, eso les tiene que hacer sospechar de una Schwann-Henoch. Bueno, no sé si se dice así, yo le digo Schwann-Henoch, pero siempre les he escuchado decir así a los pediatras. Las lesiones purpúricas son elevadas, simétricas, sobre todo en las extremidades inferiores y en la parte posterior de los muslos. Es típico que el pediatra lo sube a la camilla al niño y le hace pararse de espaldas. Y ahí se ve típicamente en la púrpura posterior, ¿ya? Puede ser intensa, puede ocasionar necrosis, hay edema urticaria, hay fiebre, hay artritis, o sea, es una cosa muy, muy, muy aparatosa que asusta mucho, pero no tiene plaquetopenia, entonces la gravedad disminuye. Y a veces también hay lesión renal con hematuria y albuminuria. Entonces es bueno hacerle una función renal y una orina, ¿verdad? Para poder ver un poco esto y ayudarnos con el diagnóstico, ¿no? Es más o menos así. Bueno, no, la verdad que es más o menos como la primera foto que vimos, pero en la parte posterior de las piernas. Yo siempre digo, he visto varias veces y nunca le he sacado foto y la de los libros son una macana. Ahora, es bien decepcionante porque no tiene buen tratamiento. La verdad es que es muy poco lo que hay que hacer, ¿no? Los episodios dicen que son autolimitados por suerte, o sea que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, hay que corregir obviamente la infección que está ocasionando este problema si es que todavía está presente. Y a veces utilizamos un poquito, bueno, los pediatras usan un poco de corticoides como para disminuir la vasculitis, ¿no? La inflamación. Si no hay respuesta, se puede usar algún tipo de inmunosupresores como la ciclosporina, todo con el objetivo de bajar un poco la respuesta inmunológica del cuerpo, ¿verdad? Y hay que tratar la enfermedad de base, hay que encontrar la infección y tratarla. Entonces es bien aparatosa, los papás vienen chillando, por eso cuando pasa eso, cuando hay una púrpura muy intensa, lo primero que tienen que hacer es hacer un hemograma. Si hay plaquetopenia severa, bueno, sí es para salir gritando, ¿no? Porque es una emergencia. Pero si no tiene plaquetopenia, es simplemente vascular y se puede tratar con calma y hay que sospechar su anexión, ¿ya?
Después hay enfermedades vasculares asociadas a un componente inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Todas estas enfermedades inmunológicas. Cuando hablamos de inmunológico, pucha, nos imaginamos un mundo de cosas que no sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer, porque la inmunología es parte muy importante de la medicina interna y no le damos la importancia necesaria. Y así como podemos comprender los mecanismos hemostáticos, como podemos comprender los mecanismos cardíacos, respiratorios, que son bastante más objetivos, es importante comprender los mecanismos inmunológicos. Eso es vital porque hoy por hoy existen múltiples enfermedades inmunológicas y como ya vivimos más, como nos afrontamos a estímulos diferentes, desarrollamos a veces anticuerpos a muchas más cosas y seguramente este tipo de enfermedades van a ser mucho más frecuentes en el futuro y además se van a diagnosticar de mejor manera también, ¿no? Porque antes por ahí tenía un lupus, nunca se supo de que se murió, ¿no es cierto? Porque no había lo suficiente para darse cuenta que era. Ahora sí ya podemos diagnosticar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todas estas enfermedades inmunológicas, acuérdense, la inmunología quiere decir que el cuerpo tiene la capacidad de reconocer lo propio de lo ajeno. Esa es la capacidad del cuerpo perfecta. Cuando ese equilibrio se rompe, comienzan las enfermedades inmunológicas. Si el cuerpo empieza a no reconocer las plaquetas, por ejemplo, se llamará púrpura trombocitopénica, autoinmune, ¿verdad? Si el cuerpo deja de reconocer las articulaciones, se llamará artritis reumatoide. Si el cuerpo deja de reconocer el tejido conectivo y el colágeno, se llamará lupus eritematoso sistémico. Si el cuerpo deja de reconocer, por ejemplo, la glándula lacrimal, será una, ¿cómo se llama? Un síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces, no importa qué es lo que esté atacando, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Lo han debido, por ejemplo, en anemia hemolítica autoinmune, que es una enfermedad inmunológica donde el cuerpo no reconoce el glóbulo rojo y lo mata, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades inmunológicas, sea cual sea su nombre, tienen el mismo origen, el mismo trastorno, pueden ir acompañadas de vasculitis, ¿no es cierto? Y a veces la vasculitis es lo que termina matando a este paciente. Por ejemplo, puede ser una paciente lúpica súper bien controlada, hemos evitado un trasplante renal porque hemos cuidado súper el riñón, ¿no es cierto? Y a medida que pasa el tiempo, deja de responder a su medicación inmunosupresora, empieza a causar manifestaciones tipo vasculitis, por ejemplo, en el pulmón, ¿no? Y termina muriéndose por una vasculitis, ¿no es cierto? Que no se ha podido controlar. Entonces, las vasculitis son acompañantes de las enfermedades inmunológicas y a veces se tornan muy graves, muy graves. Y a veces pueden manifestarse como lesiones tipo púrpura. Y a veces no, a veces son internos, riñón, hígado, a cualquier lugar le puede dar vasculitis del cerebro, ¿no? Pero cuando se ven en la piel, hay que pensar que es una púrpura en un paciente con una enfermedad inmunológica, una púrpura vascular, no es citopénica. Se le hacemos un hemograma y está normal, ¿ya? ¿Por qué les explico esto? Porque siempre que ven púrpura los médicos remitentes, o sea, basta que vean una petequia y mandan al hematólogo. Está bien, porque el hematólogo tiene la obligación de clasificar, pero no vas a encontrar en todas las púrpuras siempre plaquetopenia. Eso es algo típico de las púrpuras trombocitopénicas, pero no todas son trombocitopénicas. Las vasculares compartimos un poco, creería yo, el trabajo entre los reumatólogos, los médicos vasculares y nosotros, ¿no? Entonces hay que clasificarla bien y saber a cuál pertenece. Después también dice que hay púrpuras vasculares por atrofia de los tejidos, ¿no es cierto? La famosa púrpura senil o de Bateman, ¿no? Que es lo que dicen los viejitos, ¿no ve? Van a la consulta, ay, me ha salido este moretón aquí, este otro aquí. Entonces, eso es una púrpura senil. ¿Por qué? Porque sus tejidos están envejeciendo, ¿no? Que a todos nos va a pasar. Después hay una púrpura muy poco frecuente, pero bien emblemática, que se llama el Ehlers-Danlos, ¿no? Todos son nombres propios de la gente que lo descubrió, que lo describió por primera vez, ¿no? Ya les voy a explicar qué es. También hay púrpura escorbútica por déficit de vitamina C, ¿no? Esto mucho ojo también en la gente que hace estas dietas muy raras o hay gente que tiene deficiencias en la dieta, ¿no es cierto? Y la púrpura por corticoide, ¿no? Cuando uno da corticoide, el corticoide tiene 1000 efectos adversos, es muy efectivo, es realmente algo maravilloso el corticoide, pero puede dar muchos efectos adversos. Y uno de ellos puede ser la púrpura. Toma corticoide y empieza con sus púrpuras y bueno, no se asusta, ¿no? No son trombocitopénicas, una vez más, les repito.
la púrpura senil, proceso de envejecimiento natural por atrofia de los tejidos de sostén, se suele dar en el dorso de la mano, en el cuello, en zonas de exposición mayor al sol o a traumatismos, ¿no es cierto? No hay que dar nada, hay que dar vitamina C y bueno, y tratar de evitar que sangre, ¿no? Porque a veces se pueden lesionar justo ahí, sangra y es un problema. Pero son cosas normales del envejecimiento. Es una púrpura también, pero es una púrpura vascular. Típico de nuestros abuelitos y los viejitos, ¿no? Bien, esta de Ehlers-Danlos es bien interesante porque es un defecto congénito autosómico dominante, o sea, es heredado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Se altera la formación de colágeno y elastina, ¿ya? Las plaquetas no se adhieren bien al subendotelio como deberían, ¿se acuerdan? Se abre el subendotelio, ¡brum!, vienen las plaquetas. Y hay fallo en la hemostasia primaria, o sea, hay una púrpura, ¿verdad? Vascular, sin trombocitopenia. ¿Y qué hay? Es bien chistoso porque esta gente tiene hiperlaxitud articular y cutánea y a veces pseudotumores. Es esta gente que tiene púrpuras y además estas cosas raras, ¿no? Que tiene hiperlaxitud, ¿no? Es más, hay nomás bastantes casos. De hecho, siempre ¿cómo se llama? Se previene que no todos los moretones en los niños son abuso paterno, ¿no? O sea, miren que a mí me llama la atención que esto se vea, ¿no? O sea, obviamente se puede pensar que es un niño golpeado, pero es un niño con púrpura y con esta alteración. O sea, hay alguna raza que tiene más predisposición a este síndrome que es heredado, ¿no? Pero para nosotros es súper raro, ¿no? Vemos una púrpura en niño y es lo último que pensamos. Pensamos primero en el Ehlers-Danlos, pensamos en PTI, ¿ya? Después, obviamente, están las púrpuras de origen mecánico, ¿no es cierto? Te pegan y tienes una púrpura, obviamente. O si no, estás sentado mucho tiempo y se marca el lugar donde está, o estás de rodillas, estás apoyado, estás lo que sea. Son la gente que tiene lo que llamamos comúnmente fragilidad capilar, ¿no es cierto? Cuando tus vasos tienen una facilidad para poder trasvasarse y crear una púrpura, ¿no? Mejora un poco con vitamina C, obviamente, que mejora un poco ¿cómo se llama esto? La calidad del vaso sanguíneo, pero bueno, puede pasar, ¿no ven? También está la púrpura autoprovocada, ¿no? O sea, qué sé yo, hay gente que se provoca los moretones y después el pobre hematólogo no sabe qué cosa es y hace todo tipo de estudios, ¿no? Puede pasar también. Y hay una púrpura también que es por autosensibilización eritrocitaria, también es vascular, se llama síndrome de Gardner-Diamond. Eso ya es como que una picardía de la hematología, no hay mucho. No se conoce bien su origen, se relaciona con trastornos psiquiátricos, hay dolor y prurito en la piel, ¿no? O sea, una cosa muy rara, pero aún acuérdense que les he dicho que hay dentro de los hematólogos comunes, hay gente que se dedica a la hemostasia, que son hemostasiólogos, y que hay otros que se especializan en púrpuras, y en ellos se centran las referencias de estas púrpuras raras y se estudiarán a fondo, ¿no? Hasta darle un nombre. Después también dentro de las púrpuras vasculares están las telangiectasias o hemorragias hereditarias. Hay una enfermedad que se llama Rend-Wössler que tiene un patrón autosómico dominante. Hay dilataciones que ocasionan púrpura, incluso pueden ocasionar epistaxis, ¿no es cierto? Hay que electrocauterizar, ¿verdad? Ahí tenemos así más o menos las cosas. Bien, entonces como ven, las púrpuras vasculares son varias, ¿no? Entonces siempre hay que tomarlas en cuenta, sobre todo cuando tenemos un paciente que no tiene trombocitopenia, ¿no? O sea, no le podemos achacar a las plaquetas bajas, hay que buscarle otro origen, hay que clasificarlas dónde entran, ¿no? Y bueno, cuando ya no sabemos dónde entran, hay que empezar a hacer estudios genéticos para ver si tiene alguna de esas enfermedades raras o simplemente es senil o simplemente es una cosa inducida por infecciones o por enfermedades inmunes. Luego tenemos las púrpuras trombopáticas. Como dice su nombre, son enfermedades de las plaquetas. La función defectuosa está en las plaquetas. Son obviamente congénitas o adquiridas, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos a esto? Pucha, estos llegamos cuando ya no sabemos por qué sangra, ¿no es cierto? O sea, tiene bien el número de plaquetas, no tiene ninguna alteración vascular como tal. Entonces, estos pacientes han recorrido seguramente un larguísimo camino con epistaxis, con petequias y nadie les ha podido diagnosticar y finalmente terminamos, acuérdense que para estudiar la función de las plaquetas, necesitamos un estudio que se llama agregometría. No lo podemos hacer con un tiempo de sangría simple, eso es muy básico.
tenemos que llevar a un aparato especial que mide todas esas 3 funciones de las plaquetas que habíamos visto, ¿se acuerdan? Bueno, eso también lo hace un hemostaciólogo especialista, ¿no? O un bioquímico hemostaciólogo especialista. Entonces, pueden ser congénitas como los trastornos en la adhesión, acuérdense de esa etapa de adhesión, Sama Bernard-Sorier, la enfermedad de von Willebrand también pertenece acá. Trastornos en la agregación, como la déficit de glicoproteína 2B3A o tromboastenia de Glassman, ¿no? Esto uno lo lee, el examen de esta parte es lo más terrible, pero luego en la práctica creo que no lo ves nunca, ¿no? Y los trastornos de liberación del contenido granular. Bueno, vamos a ver un poco así más o menos por arribita, ¿no? Las adquiridas, bueno, esas son las congénitas, ¿verdad? Rarísimas y terminan con un recontra especialista hemostaciólogo y un recontra estudio rarísimo de las plaquetas, ¿no? Después también tenemos las enfermedades de las plaquetas adquiridas, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, cuando tenemos un exceso de plaquetas. ¿Se acuerdan de cuando vimos que la célula madre tiene 2 líneas principales, una producción mieloide y una producción linfoide? En la producción mieloide tenemos la producción de plaquetas. La producción de plaquetas puede estar disminuida, por ejemplo, en una aplasia medular, y puede estar aumentada también, ¿no es cierto?, en una trombocitosis esencial. Bueno, dice que cuando hay trombocitosis esencial, las plaquetas, aunque son muchas, 500,000, 700,000, 1,000,000 de plaquetas anormales, no funcionan bien. Entonces están enfermas, ¿no es cierto? Porque son plaquetas enfermas, tienen una enfermedad mieloproliferativa. A eso se refiere cuando dice púrpuras trombopáticas adquiridas, ¿no? Después, acuérdense esto que les va a pasar, acuérdense muy bien de esto. Los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen la urea elevadísima, ¿verdad? Entonces, todo paciente con uremia elevada, o sea, que está en diálisis, que no funciona su riñón, puede sangrar por todo y por nada, aunque tenga PTA-PTT normal, plaquetas normales, todo está normal. ¿Por qué sangra ese paciente? Porque la urea afecta a la plaqueta en su función. Entonces, la vuelve enferma a la plaqueta. Entonces, todo paciente urémico tiene riesgo de sangrado extra siempre, ¿no? Por eso hay que bajarle la uremia, hay que mantenerlos bien con la diálisis, ¿ya? Las hepatopatías, ni hablar también, ¿no es cierto? Pueden causar algo parecido, ¿no? Hay enfermedades oncológicas como el mieloma, que lo hemos visto, que acuérdense que el mieloma tiene una secreción anormal de proteínas anormales y dañan a las plaquetas. Producen macromoléculas que interfieren en la acción de las plaquetas y pueden llegar a sangrar. Aunque el riesgo mayor de un mieloma siempre va a ser la trombosis, ¿no? Pero ahí se llevan trombosis, sangrado. Bien. Y obviamente, otra cosa, ¿no ve? Esto es, pero súper, súper importante que lo tengan en la mente. Un paciente que tiene tomando un antiagregante plaquetario, está dañando las plaquetas adrede, ¿no es cierto? O sea, le estoy dando la aspirina, el dipirinabol o el clopidogrel para que no funcionen las plaquetas. Aunque el número va a estar normal, lo voy a mandar a cirugía tomando aspirina y ese paciente va a sangrar y el cirujano se va a acordar de mí toda la vida. Entonces, siempre, siempre, siempre que un paciente vaya a un reto quirúrgico, asegúrense de que no toman ningún interferente de la hemostasia primaria ni de la hemostasia secundaria, ¿no es cierto? Porque es otra razón de púrpura trombopática, ¿no? Bien. ¿Cómo se detectan? ¿Cómo se sabe que la plaqueta está enferma? Bueno, mediante este test que se llama de agregación plaquetaria. Yo me acuerdo cuando mi hospital de formación es básicamente oncológico y de trasplante, ¿no? Entonces, para aprender un poco hemostasia, nos mandan a otro hospital que hace básicamente todo hemostasia, ¿no? Ahí se puede ver, obviamente, las enfermedades raras de la hemostasia y hay un lugar donde analizan específicamente las plaquetas y se dedican solo a las placas, ¿no? Y aquí, bueno, puedo hacer otro que es un aparato que mide todas las etapas de activación plaquetaria, o sea, cómo funciona la plaqueta en cada estadio, adhesión, agregación, etcétera, ¿no ve? Entonces, se hace a través de curvas, se estimula la plaqueta para que pueda actuar y cuando no actúa, se mide cómo no actúa, ¿no es cierto? No voy a entrar en demasiado detalle, pero este es el equipito, es una computadora y necesita un tubito de hemograma y necesita algunos activadores, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando empieza a agregarse, va a producir una curva normal, debería producir una curva normal de agregación, y eso no sucede en las patologías trombopáticas, ¿no? Se puede estimular con ristocetina, que es un antibiótico que estimula, bueno,
Hay varias cosas, ¿no? Con ADP o con colágeno. Bueno, la cosa es que finalmente determinan a qué enfermedad es la que tiene, ¿no es cierto? De las plaquetas. Le ponen un nombre y un apellido en general congénito, porque cuando ya llega a estas instancias, porque ya es una enfermedad que nadie puede diagnosticar, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo se trata? Obviamente sus plaquetas no funcionan, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que transfundir plaquetas, no queda de otra, porque si las plaquetas no están funcionando, no voy a poder hacer otra cosa que darle plaquetas de una persona que sí funcionan sus plaquetas, una transfusión de plaquetas, ¿ya? Esto en el contexto de una hemorragia, no hay otra forma que pueda cohibir el sangrado. Y nada, si no, después lo otro es tratar la enfermedad que está causando este problema, tratar la uremia, etcétera, ¿no es cierto? Si puedo resolverla. Pues si es congénita, ¿qué te queda? No te queda otra, tienes que transfundir plaquetas. Bien, ¿qué más? Ahora sí vemos las púrpuras trombocitopénicas, ¿no? Estas por mucho son las más frecuentes y sí se las van a encontrar en algún momento de su vida, ¿no? ¿A qué llamamos trombocitopenia? Toda cifra menor a 100.000 plaquetas. Acuérdense que las plaquetas van hasta los de 150.000 a 400.000 y se llama plaquetopenia a toda plaqueta menor a 150.000, pero digamos que la cifra de corte para darle importancia es menor a 100.000 plaquetas, ¿ya? Sin embargo, las plaquetas, siempre y cuando su función esté conservada, acuérdense que aquí la alteración es del número, no es de la función. La plaquetita funciona, pero hay poquitas, ¿no? Pero como funciona, es bien noble. Entonces, sangra así espontáneamente, realmente, cuando está debajo de 20.000, ¿no? Por eso es que a veces solo los esperamos. Sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos quimioterapias de alta dosis, cuando vamos a trasplante, los pacientes entran en aplasia, ¿verdad? La aplasia significa cero blancos, muy poquitas plaquetas, muy poquitos glóbulos rojos, y ahí nosotros tenemos que transfundir plaquetas por aféresis para poder cubrir esa necesidad de plaquetas, pero como sabemos que los sangrados en general son de preocuparse cuando las plaquetas son menos de 20.000, lo esperamos, ¿no? No transfundimos demasiado. No se transfunde con 50.000, con 60.000, porque no tiene mucho sentido, porque las plaquetas transfundidas duran un ratito, chicos, o sea, es para la urgencia, después se pierden, duran 4 a 5 días en el cuerpo y nada más. Entonces, dice una cosa importante ustedes para que puedan evaluar pacientes para cirugía. Se puede operar con plaquetas más de 50.000. Puedo operar casi todo con plaquetas más de 50.000, excepto sistema nervioso central y ojo, ¿no? Para operar estas cosas necesito más de 100.000 plaquetas. Y aquí agregaría tal vez corazón, ¿no? Que tiene tanta agresividad en el sangrado, ¿no? Entonces, puedo llevar a un paciente a un reto quirúrgico con plaquetas más de 50.000. Eso es lo que se sabe, los cirujanos no lo aceptan, ¿no? O sea, quieren siempre plaquetas normales, entonces es un problema eso. Pero nosotros sabemos que con más de 50.000 podría afrontar casi cualquier reto quirúrgico, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces tenemos pacientes con patologías hematológicas que viven con plaquetas bajas y tienen que hacer algo quirúrgico y no nos aceptan, ¿no? Entonces, como sea, tenemos que hacer llegar a 100.000 y no, más de 50.000 debería poderse, ¿no? Bueno, entonces las púrpuras trombocitopénicas hay que reconocer entonces si son centrales o son periféricas. Quiere decir, si es la médula ósea la que no produce por X o Z, o sea, baja producción medular, pero con vida plaquetaria en sangre normal, o es en la periferia donde se pierden las plaquetas. Entonces, ejemplos de trombocitopenias centrales, obviamente la aplasia medular, ¿verdad? El cuerpo sufre una enfermedad que en general tiene un origen inmunológico también dentro del estroma medular. Se compiten inmunológicamente y no dejan salir a las plaquetas. Entonces, eso se llama aplasia medular, que cada vez más se ha reconocido su origen inmunológico, ¿no? Trombopoiesis ineficaz, que puede pasar después de una quimioterapia, por una infiltración de blastos, por 1000 razones, ¿verdad? Entonces, aquí quiere decir que la médula no está en condiciones de producir plaquetas. Espérenme un ratito. Estoy en clases, ahorita te llamo, ¿ya?
Bien, y después tenemos las trombocitopenias periféricas, ¿no es cierto? Donde la producción de la médula ósea es normal, pero la vida media de la plaquetita está disminuida por destrucción. Aquí les presento a la médula ósea. Y tenemos esta celulota gigantota, que es la más fácil de reconocer. La hematología es una especialidad que tiene mucho que ver con el laboratorio. De hecho, dentro del entrenamiento de un hematólogo, sí o sí hay un área de laboratorio donde uno tiene que saber diagnosticar en médula ósea los trastornos diferentes, ¿no? De la médula. O sea, sí o sí un hematólogo tiene que saber ver el microscopio. En lugares mucho más desarrollados, mucho más grandes, existen bioquímicos hematólogos que te hacen ese trabajo y tú solamente mandas la médula. E incluso hay hematopatólogos que te hacen el diagnóstico y uno va como para curiosear y hacer un diagnóstico y decir, ah, sí había sido esto, ¿no? Pero la hematología clásica implica que un hematólogo haga sus diagnósticos, que haga sus médulas, que haga sus frotis y que mire lo que está pasando en la médula ósea con sus propios ojos, cuente las células y reconozca las enfermedades. Entonces, eso significa que hay que reconocer todas las células normales, ¿verdad? Este es un megacariocito, como su nombre lo dice, es mega, ¿verdad? Y la plaqueta no es nada más, o las plaquetas, que pedacitos de su citoplasma. Miren, son pedacitos de citoplasma. A lo largo de la maduración de la megacariocito va largando citoplasma a la sangre periférica en forma de plaquetas maduras, ¿no? Miren, esa sigue siendo la médula. Vemos aquí un megacariocito, vemos aquí 3 megacariocitos y vemos las células en formación, ¿no es cierto? Mamás de los glóbulos blancos, mamás de los glóbulos rojos, hay de todo. Acuérdense que la regla de normalidad en la médula ósea es el polimorfismo. Una médula ósea y una sangre periférica debe ser polimorfa, ¿no? Cuando hay monomorfismo, estamos en problema. Y aquí vemos en sangre periférica. Es una sangre periférica donde vemos siempre un background de glóbulos rojos, siempre. Estos glóbulos rojos se ven normales, esto ya lo han debido ver en anemia ferropénica, donde todos los glóbulos rojos tienen un halo blanquecino en el medio por su forma bicóncava, ¿verdad? Son así, los pongo de frente y siempre van a tener un halo blanquecino en el medio que no debe sobrepasar un tercio. Si sobrepasa un tercio y son anillos prácticamente blanquecinos, eso se llama hipocromía, ¿verdad? Estos glóbulos rojos se ven normales, no son microcíticos, aquí hay uno roto, pero es eventual. Y vemos dos glóbulos blancos, estos son neutrófilos, uno es neutrófilo maduro y el otro está a punto de madurar, se llama callado, ¿no? Callado porque es una forma de callado, ¿no? De curva. Y estas son las plaquetitas, mira, aquí hay una, aquí hay otra, son una miniatura de cosas. Entonces, en un frotis de sangre periférica, por cada campo que veo, o sea, por cada redondo que veo, debe haber una que otra plaqueta, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos esta y aquí podemos ver que seguramente si veo el hemograma de este paciente debe tener trombocitosis, ¿no? O sea, sus plaquetas deben ser más de lo normal, porque miren en un campo cuántas ya estoy viendo, ¿no? El color no es muy importante, depende de la tinción, pero aquí tiene muchas plaquetas, ¿verdad? Incluso tiene los glóbulos rojos un poquito dismórficos. Pero siempre que yo veo, acuérdense siempre que el hemograma es simple y sencillo producto de una máquina tonta que trata de medir, de saber qué célula está contando a través de un haz de luz. En la máquina de hemograma, que se llama contador hematológico, ponemos el tubo y la máquina lo que hace es afilar a todas las células, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, y trata de adivinar por su tamaño, por el haz de luz que les pasa y algunas características de su forma, trata de adivinar qué es. Y te larga un resultado en un papel, pero eso siempre hay que corroborarlo con un frotis. Si me dice el frotis, por ejemplo, si este frotis, si este hemograma de este paciente me dice tiene 10,000 plaquetas, no le creo, ¿verdad? Imposible, porque yo estoy viendo un montón de plaquetas. Entonces, lo que espero encontrar son 400,000, 500,000, 700,000 plaquetas, ¿verdad? Entonces, siempre se corrobora con el frotis, es el trabajo del hematólogo, ¿ya? Bien, entonces las púrpuras centrales, plaquetopenia, anemia de Fanconi, pueden ser aplasias adquiridas, tóxicas también, ¿no? Alguna toxicidad de algún medicamento o de alguna cosa que hace que tengan plaquetopenia. Un tiempo teníamos toxicidad por algunos elementos para adelgazar. Las chicas tomaban cosas
que bueno, siempre son cosas que no las puedes identificar, ¿no? Estrellitas de no sé dónde, cosas, y causaban toxicidad en la médula y producían aplasias, ¿no? Y podrían ser plaquetopenia. Entonces puede ser de muchos orígenes, pero el tiro es que el problema está en la médula. La médula no produce plaquetas adecuadamente. Puede ser trombopoiesis ineficaz, la que acompaña a la anemia megaloblástica o a los síndromes mielodisplasicos. Quiere decir que trata, pero no logra, ¿no es cierto? Por falta, deficiencia de nutrientes o en la mielodisplasia por una enfermedad que daña la médula ósea y no la deja madurar, ¿no? Eso se llama trombopoiesis ineficaz. Y las periféricas, bueno, aquí viene el grupo grande de enfermedades inmunológicas que causan trombocitopenia. Su máximo representante es la púrpura trombocitopénica inmune. Esta sí o sí tienen que saberla sospechar y mínimo orientar el diagnóstico porque es muy peligrosa, es benigna, que es peor, ¿no? Porque si fuera un cáncer, por lo menos tenemos una excusa para que vaya mal, pero bien peligrosa. También hay otras asociadas a síndromes linfoproliferativos, o sea, los linfomas, ¿no es cierto? Se pueden hacer púrpuras inmunológicas, o sea, por anticuerpos circulantes o a fármacos, ¿no es cierto? Fármacos que causan anticuerpos y matan las plaquetas. Entonces, cuando hablo de púrpura inmunológica, estoy hablando que hay disminución de plaquetas por un evento de antígeno-anticuerpo, o sea, algo está ocasionando un anticuerpo y se están matando a las pobres plaquetas que la médula ósea produce con tanta necesidad, ¿no es cierto? Y también tenemos a las no inmunológicas, o sea, hay destrucción que ver con anticuerpos. El hiperesplenismo, aunque ustedes no crean acá, es bien frecuente. ¿Por qué? Porque el hiperesplenismo es un trastorno secundario que puede venir acompañado de daño hepático, ¿no es cierto? Los hepatópatas, por inflamación del hígado, causan aumento de la presión de los vasos que comparten con el vaso. Y eso causa hiperesplenismo, además de varices esofágicas y todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto? De hipertensión portal, etc. Mucho paciente hepatópata por en general por el alcohol, ¿no es cierto? Nos encontramos muy frecuentemente con gente que tiene un patrón hepatópata de este origen y que tiene plaquetopenia, ¿no? ¿Por qué es? Porque el vaso está hipercaptando. Acuérdense que toda la sangre pasa por el vaso. Cuando está inflamado, secuestra células. Entonces, podemos tener citopenias, ya sea anemia, plaquetopenia o leucopenia, secundaria a hiperesplenismo. Y hay que encontrar la causa. Y en general es hepatopatía, ¿no? Gigantes, ¿no? Han visto los acúmulos de sangre congénitos de vasos que se hemangiomas. Yo pensé haber visto todos los hemangiomas hasta que hace poquito he visto un hemangioma gigante en el ojo que le hizo perder el ojo en los vasos, donde ahí se van pues todas las plaquetas, ¿no es cierto? Se cuestan, se tratan de evitar los sangrados, entonces es una razón de plaquetopenia también los hemangiomas gigantes, ¿no? Por consumo. Acuérdense que cuando un paciente sangra, a nadie se le ha ocurrido darle plaquetas, darle plasma para poder cohibir ese sangrado y solo le dan glóbulos rojos y glóbulos rojos. Entonces, en algún momento va a consumir todos sus mecanismos de hemostasia, va a consumir plaquetas de la hemostasia primaria y la coagulación de la hemostasia secundaria. Y va a haber una hemorragia. Entonces, por coagulación intravascular también una plaquetopenia. Por hemorragia intensa, obvio, se están consumiendo todo por ahí. Está sangrando como chancho. Y yo, ¿por qué tiene plaquetopenia? Porque está sangrando, ¿no? No es que no esté produciendo, está sangrando. Entonces hay que parar el sangrado. También la sepsis y algunos microorganismos pueden producir también plaquetopenia, ¿no? Los sépticos, pacientes sépticos, ahora en COVID estamos viendo un montón, ¿no ve? Una característica del COVID es linfopenia y plaquetopenia, ¿no? Porque por infección, ¿verdad? Y la linfopenia porque es un virus. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver gingivorragia, ¿no? El paciente llega sangrando literalmente de la boca, eso ya, hagan el hemograma ya, porque esos son trastornos de la hemostasia primaria. Miren acá, terrible. Estos son nuestros cuadros típicos de nuestros pacientes con leucemia, ¿no? Debutan la leucemia con sangrados así, no tienen plaquetas porque está lleno de blastos. O de pacientes que hacen quimio y se tardan en recuperar las plaquetas y tienen sangrados de este tipo, ¿no? No preocupan, estos son preocupantes, pero puede desencadenar un sangrado en la cabeza, un sangrado en el estómago, que puede ser gravísimo, ¿no? Equimosis, petequias, hemorragia menstrual.
La hemorragia menstrual es hormonal, ¿no? O sea, sí, obviamente un paciente plaquetopénico puede empeorar una hemorragia menstrual, pero el concepto de hemorragia menstrual es hormonal, ¿no es cierto? Hemorragias gastrointestinales, hemorragias de manera central. Pero, por ejemplo, una pacientita trasplantada, es mejor cortarle las menstruaciones hormonalmente porque si no tiene plaquetas y está menstruando todavía, se puede complicar mucho, ¿no? ¿Qué se hace, chicos? Trombocitopénica, cualquiera sea la causa, tienes que alistarte plaquetitas para salvarle la vida a ese paciente, porque si la plaquetopenia realmente es severa, menos de 20,000, menos de 10,000 plaquetas, o el paciente está con fiebre, la fiebre consume un montón de plaquetas. Si ese paciente en la mañana tenía 50,000 plaquetas, ha hecho 2 picos de fiebre, ahora tiene 10,000 que hay que transfundir, ¿no? Paciente que está sangrando con plaquetopenia, sea el número que sea de plaquetas, 50,000, 60,000, si está sangrando, debemos transfundir plaquetas, ¿no? Entonces ahí tenemos las plaquetitas, que pueden ser, vamos a avanzar esto en transfusión, en hemoterapia, pero pueden ser plaquetas comunes de un solo donante o pueden ser plaquetas por aféresis, enormes cantidades de plaquetas que se sacan con una máquina de un solo donante, que es lo que debemos hacer en plaquetopenias severas, ¿no? Todo trombocitopenia. Es un falso conteo, la máquina se ha rayado. ¿Por qué? Porque las plaquetitas, debido al anticoagulante que tiene en el tubiente, tiene una reacción idiosincrásica a ese anticoagulante citrato y aglutinar sus plaquetas. Y miren cómo las aglutina alrededor de los neutrófilos. Entonces, cuando esto pasa en filita, no ve pues plaquetas la máquina, ve solamente glóbulo blanco, ¿verdad? Entonces, es chistoso. Entonces, pero ¿cómo este paciente tiene 0 plaquetas en el hemograma o 10,000 plaquetas y no tiene ni una petequia, no sangra nada? Entonces, vemos el frotis y nos encontramos con esto. Tiene un montón de plaquetas, pero están afinadas por culpa del anticoagulante que utilizamos. Entonces, lo que hay que hacer es hacerle en otro tubo con otro tipo de anticoagulante y se dispersa. ¿No? Es así de sencillo. Bien, después tenemos este trastorno. No vamos a hablar mucho porque una eternidad, es algo bien grave. Lo que tienen que saber de la PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, es que es una urgencia hematológica. Hay pocas urgencias hematológicas. Una de ellas, por ejemplo, la neutropenia febril, un paciente sin glóbulos blancos, sin neutrófilos y que tiene fiebre. Eso es urgencia, hay que dar antibiótico endovenoso ya, ¿no es cierto? Porque se puede morir. Otra urgencia es esta, la púrpura trombocitopénica trombótica. El origen está en el endotelio, ¿ya? Dice, por eso dice, ¿no es cierto? No es una, o sea, fisiopatológicamente no pertenece a este tipo de enfermedades purpúricas, pero tiene el origen en la hemostasia primaria, ¿no? Al lesionarse la célula endotelial, disminuye la síntesis de prostaciclina y aumenta la agregación plaquetaria. Disminuye el activador tisular del plasminógeno y disminuye la fibrinólisis. Todo esto ya hemos hablado, ¿dónde estamos, en qué lugar? El factor etiogénico más importante es la formación de formas multiméricas, o sea, grandes, de un alto peso molecular del factor de von Willebrand, las cuales tienen máxima capacidad para inducir adhesión y agregación plaquetaria. Consecuencias, microtrombos plaquetarios y alinos en pequeños y grandes vasos del riñón, del corazón, del vaso, donde sea puede hacer microtrombos. Es horrible esta enfermedad. Y además, porque se está consumiendo tanto las plaquetas, hace trombocitopenia por consumo en los microtrombos. ¿No? Los microtrombos en todo lado, no es un mito, ¿no? Asociada va a haber anemia hemolítica. Ustedes ya han visto anemia hemolítica con el doctor. La característica es esto, ¿no? Es esquistocitosis, o sea, un glóbulo rojo roto en media luna. Miren la cantidad de esquistocitosis, ¿ya? Destrucción del glóbulo rojo porque pasa por estos vasos con tantos trombos y ¡boom! Se rompe, ¿no es cierto? Entonces, ¿en quiénes vamos a sospechar PTT? Bueno, esto es algo que se les tiene que grabar porque es una emergencia, ¿no es cierto? ¿En quiénes? En pacientes que tienen anemia hemolítica, o sea, veo anemia y veo el frotis y no es ferropénica, no es una anemia hemolítica. Plaquetopenia, porque estamos viendo el mecanismo de la plaquetopenia. Además, insuficiencia renal, porque con esos microtrombos ha fundido su riñón.
hematuria, proteinuria y también tienen alteraciones del sistema nervioso central. Es un paciente que viene anémico, agudo por la hemólisis, sin orinar y confuso. En esos pacientes tienen que sospechar PTT y hacer todos los estudios. Puede haber incluso dolor intestinal porque lo que se infarta es el intestino. Pues como hay microtrombos, todo se puede infartar. Todo el cuerpo se puede infartar. Entonces puede haber baja esquistocitosis, elevación de la bilirrubina indirecta. Acuérdense que esto acompaña a la hemólisis, ¿no? Cuando hay hemólisis siempre hay bilirrubina indirecta elevada, elevación de la siempre en anemia hemolítica, trombocitopenia intensa, creatinina aumentada, transaminasa aumentada. El sistema nervioso donde está, se está rayando, ¿no es cierto? Entonces, eso es para descartar PTT y el tratamiento debe ser ya, porque ese paciente se puede morir. ¿Cuál es el tratamiento? Es, evidencia 1A, quiere decir trial randomizado, ciego, doble ciego, dice que el tratamiento debe ser plasmaféresis. Quiere decir, acuérdense que esto está causado por multímeros o sea, moléculas grandes que están en el plasma dificultando la hemostasia primaria y causando trombos, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es sacar esos multímeros del plasma. Entonces, con una máquina, que es la misma que con la que han visto que sacábamos plaquetas, se saca el plasma y se repone plasma de una persona sana. ¿Me entienden? Esto se hace hasta normalizar todos los síntomas, es más o menos así. Se saca el plasma, litros y litros, en varias sesiones, ¿no es cierto? Todos los días o día por medio, pero se sacan el plasma, ¿ya? Y así se trata esta cosa. O sea, ustedes diagnostican o sospechan una PTT, la confirman y tienen que mandar a plasmaféresis de urgencia, porque si no el paciente se muere. Algo parecido es el síndrome urémico hemolítico en el niño. Tiene lo mismo, pero está predispuesto por una infección a una bacteria intestinal, ¿no es cierto? Entonces, pero es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y estos pacientes terminan en diálisis, o sea, normalmente los diagnosticamos en diálisis porque es tan fulminante el daño por microtrombos que no alcanzamos a recuperar rápidamente el riñón y terminamos haciéndole un día diálisis, un día plasmaféresis, un día diálisis. Entonces, es terrible. Bueno, creo que con eso hemos terminado el capítulo. Este es nuestro manualito que estamos revisando, ¿no? Es el doctor San Miguel, es un referente en la hematología, él es español, ¿no? Y tiene su libro porque él es docente también de la Universidad de Salamanca, que es la universidad más antigua, ¿no? Del viejo continente, docente del pregrado, no docente solamente de la especialidad, ¿no? Entonces, por eso tiene una visión muy simple de la hematología, que ustedes lo pueden leer en el libro, y ese libro les puede acompañar durante todo el tiempo funcionando sus dotes de médicos generales, porque la hematología suele ser algo muy incomprendido y negado, ¿no? Cuando hay una cosa hematológica, ni ver, ya lo mandan al hematólogo porque te abre mucho el horizonte para poder ver estas cosas. Luego tenemos un libro de hematología que también es el del doctor Miguel Sanz, que todos los hematólogos terminamos leyendo en algún momento, Hematología de Saint-Sabafrance, ¿no? Que es que es muy, muy linda porque es en español también y es muy sencilla su lectura. Después tenemos los manuales, uno de los manuales más bonitos de hematología es el manual de Oxford, que se actualiza cada 2 años, que es de Inglaterra, ¿no? Es en inglés, obviamente como todo en medicina, no pueden zafar del inglés ustedes. Y tenemos el famoso libro de los hematólogos que nace de la actualización de cada 3 años del Congreso de la Sociedad Americana de Hematología, donde actualizamos todos los temas de hematología en un libro, la SAP, que lo leemos todos los residentes en formación y todos los hematólogos en general para actualizarnos cada tanto, ¿verdad? Esto es en cuanto a libros. Después, pucha, para
actualizarse en artículos, eso es, hay millones de cosas, ¿verdad? Y este es el libro base, así como tenemos la base en medicina interna de Harrison y de Farreras. Bueno, este es el libro clásico de hematología que han estudiado los hematólogos de todo el mundo, desde que ha empezado la hematología, el libro de Williams, que es bien complicado. Y de aquí son los exámenes, ¿no? O sea, por eso es que siempre hay que terminar un libro, chicos. Yo sé que nosotros en la facultad, porque yo también me formo en San Simón, pensamos que vamos a asistir a las clases, vamos a tomar apuntes, vamos a leer las diapositivas y vamos a escuchar lo que ha dicho el doctor 10 veces, vamos a poner play, replay y vamos a probar. Sí, probablemente se apruebe, ¿no es cierto? Pero no están aprendiendo. O sea, para aprender una materia tienen que sumergirse en la lectura, comprender, resumir, deducir qué es lo más importante. Ayudados, obviamente, por lo que le pueda decir yo, por lo que puedan ver en el internet. Ahora, en las plataformas hay, ustedes buscan clase de púrpura. Van a ver 10 tipos, tal vez estudiantes, que lo hacen mejor que yo. ¿Me entienden? O sea, ese no es el problema. Ustedes tienen que forjar conocimientos sólidos de las materias con la lectura. Y nosotros estamos acostumbrados en San Simón a no terminar libros, o sea, ni soñamos en terminar el Farreras, y está mal, porque estamos en cuarto año, debemos terminar un libro, ¿no? Debemos, por lo menos medicina interna, o las materias más importantes de cada año, ¿no? Fisiología, por ejemplo, ¿cómo se llama? De fisiología. Ay, ¿cómo se llama el de fisiología? El Guyton, Me ha doctora. venido un Guyton. Ese libro que es la base, ¿no es cierto? Patología de Robbins, es excelente libro. Entonces, tienen ustedes que pensar en terminar libros de las materias que están cursando. No estudien para aprobar porque se van a arrepentir, van a desperdiciar 6 años de su vida conceptos vagos y difusos que no les van a ayudar cuando tengan que ver a un paciente. Entonces, esfuércense en aprobar, obviamente, tienen que hacerlo con todas las mañas que a veces representa aprobar, leer exámenes. Yo no digo que no hagan eso. Hay que aprobar, hay que ser vivo también, hay que aprobar, pero tienen que aprender. Entonces, tienen que sentarse y leer. Hoy día he aprendido púrpuras, voy al libro y leo púrpuras, se me va a quedar. Voy a acuñar conceptos, porque aquí en la teórica repasamos los temas más importantes, no repasamos hemofilias, por lo menos yo no pienso repasar eso, no son cosas súper infrecuentes, pero PTI, mieloma, linfoma, tienen que saber, ¿no? Y así con todas las especialidades, en todos los años que cursan, generalmente lo mismo, ¿no? Al año van a ver lo mismo, en clínica y en quirúrgica van a ver lo mismo, entonces hay que ir ayudándose en los 6 años. Y esos son los libros madre de la hematología. Para que los conozcan, los puse ahí. Y bueno, entonces vamos a ver si el lunes hacemos un temita más de hemostasia. Déjenme ver cómo está mi tiempo con la Gaby. Y después de eso hacemos transfusión. Y terminamos con trasplante de médula para terminar la tanda de hematología y luego ya planificamos el examen. ¿Ya? Chicos. Doctora. Está bien, Está doctora. bien, doctora. Muy bien. Nos vemos a las 8:30. Está Descansen, bien, tengan buen doctora. fin de semana, estudien. Gracias, Chao. doctora. Nos vemos, Gracias, chicos. doctora. Igualmente. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias.